Ser Podcast. Bienvenidos a Ser Aventureros, bienvenidos a Ser Podcast. Hoy tenemos a Alberto Campa, nuestro viajero, uno de nuestros viajeros favoritos, preferidos. Nos va a contar un montón de anécdotas de sus últimos viajes y luego vamos a estar hablando de un personaje con el que todos hemos soñado y todos hemos disfrutado. Vamos a hablar del universo de Indiana Jones con José Luis Ordóñez, el autor de un precioso libro. ¡Comenzamos! Comienza en la cadena Ser, Ser Aventureros. José Luis Angulo. Bueno, preciosa la música, pero casi hoy tenemos que haber puesto un villancico navideño. ¿Y por qué un villancico? Porque yo soy como el calvo del sorteo de Navidad, que todos los años, por determinadas fechas, él para el sorteo de Navidad y yo, cuando nuestro querido señor director José Antonio Ponsetti está de vacaciones, pues tomo los mandos de este Ser Aventurero. En cualquier caso, la música preciosa. Y como siempre, como hace nuestro querido director, pues saludamos a todos nuestros oyentes, por supuesto en la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y algo que nos hace especial ilusión porque están al otro lado del charco, a toda la gente que nos oye desde Estados Unidos, desde la costa este. Así que saludamos este primer programa de agosto y felices de que estéis en la playa, en la montaña, sigáis currando alguno de vosotros como yo y que sintonicéis Ser Aventureros. Así que un poquito de música y enseguida saludamos a los habituales de este programa. Como siempre, Ángel Colina puntual a las citas veraniegas y a las no veraniegas, pero lo que me compete a mí son las veraniegas, así que, don Ángel, buenos días. Hombre, director de veraniego, ¿cómo vamos a estar un verano sin ti? ¿Cómo vamos a estar un verano sin ti? Sí, yo creo que la SER se podría venir abajo, es decir, esto hay que mantenerlo. Oye, la música muy buena, por cierto, pues sí, hay que decirlo mira, una vez más. La música nos la está cogiendo hoy David Castilla, que ya está en algún programa con nosotros en invierno, aquí en la parte técnica, y por supuesto Fermín Agustí en la producción. Así que sí, una música la verdad es que muy acorde con Ser Aventureros. Pues muy contento de estar contigo, José Luis. Tú andas por Cantabria. Sí, aquí andamos, tranquilos, relajados y esperando acontecimientos, a ver cómo viene el año. Bueno, yo digo el año porque para mí el año normalmente empieza en septiembre, la temporada, ¿no? Sí, nosotros somos como en los colegios, nuestro año empieza pues eso, después de las vacaciones de verano. Eso es. Bueno, para uno que no sé si empieza acaba, porque como él dice siempre está en permanente vacaciones, otro colaborador habitual, Chema Rodríguez. Buenos días, don Chema. Muy buenos días. Yo he contabilizado en esa presentación tuya 2 o 3, querido director, que esto va a ser así durante... Sí, no, esto tiene que ser así. No sé si Fermín nos ha puesto en el guión, pero tiene que ser así. Así lo has firmado, ¿no? Tú has firmado que cada 3 minutos tienes que decir un querido director, ¿no? Exactamente. Y no hacer mención al antiguo director. Tienes que ir, ¿por qué no dices mejor exdirector? Bueno, tampoco quiero tocar palos por si acaso la semana que viene no estoy yo por aquí. Así que bueno, tú andas, imagino, por tus tierras casi africanas, ¿no? Eso es, estoy en el norte de África o en el sur de Europa, como queramos verlo, aquí en Vejer de la Frontera. Os anuncio que ya por fin he conseguido que la venta de los 3 carriles en La Muela me patrocine el desayuno y mi rebanada con mi huevo frito y aceite de oliva y tal. Ya quiero que sepáis que por fin ya no tengo que pagar por ello y lo único que tengo que hacer es volver, igual que tú dices, querido director, un desayuno. Que igual que tú dices, querido director, yo digo venta los 3 carriles, claro. La mejor rebanada del sur de Andalucía. Lo que pasa es que ahora que ya te patrocinan el desayuno, vete pidiendo más cosas y llegará un momento en que se darán cuenta que el patrocinio no les es tan rentable. Pero bueno, mientras que se den cuenta, sigue disfrutando, me consta, de esos maravillosos desayunos de ese lugar tan emblemático. Así que
Pues nada, a seguir con ello. José Antonio está de vacaciones, no sabemos dónde, no nos quiso decir dónde y por supuesto lo que sí nos dijo es que no le llamáramos, que no le molestáramos. Así que, bueno, pues otros... Bueno, se te ocurra molestar al director, claro. Querido director, querido director. Querido director. Bueno, pues vamos a empezar este primer programa de agosto, como siempre con invitados jugosos, golosos, bueno, no sé si le gusta el dulce o no, pero golosos para nosotros. Y empezamos con Alberto Campa. Alberto Campa ya lo hemos tenido en alguna ocasión, el año pasado creo recordar, le habían nombrado pues viajero del año, un asturianín. Bueno, digo asturianín porque nació en Asturias, porque realmente poco tiempo pasa en sus tierras. Y hablé con él hace un tiempo y dije, oye, pues igual te llamamos en verano y seguro que algún sitio nos tienes que contar, porque realmente Alberto, cuando hablas con él, es de dónde vienes y a dónde vas. Y el dónde vienes y a dónde vas, pues nos lo va a contar ahora, porque le hemos pillado de casualidad, bueno, pues a nuestra disposición. Así que, Alberto, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo me prestó eso de asturianín? ¿Cómo se nota, Jolín, la gente que está viajada ya sabe porque también? Muy bien. Sí, yo, vamos, como diría aquel presidente que tuvimos, fue casi mi idioma materno, así que... Muy bien. Que decía Alberto, bueno, que ya eres, no voy a decir un habitual, pero sí que un viejo conocido de Ser Aventureros. Y bueno, yo sé que entre la última vez que estuvimos contigo, que te habían nombrado viajero del año, habías estado haciendo una convivencia muy bonita en el norte, en el Ártico, con los nenes, y nos contaste otras muchas más cosas. Bueno, desde ese tiempo ahora has hecho algún viaje, alguno me consta muy interesante y bueno, de ellos quiero que nos cuentes y que nos pongas, como se suele decir, los dientes largos y bueno, y de dónde acabas de llegar, y seguro que ya tienes ahí mirado en el papelito de nuevos proyectos, ya tienes seguro que alguno perfilado. Bueno, pues sí, como sabes, uno de los continentes preferidos siempre es África, esa querida África para todos nosotros, y que, bueno, pues no deja de ser uno de los continentes también más duros, ¿no? Donde, bueno, pues donde te curtes como viajero y donde siempre tienes que sacar lo mejor, ¿no? Para llegar, para avanzar, y bueno, sobre todo pues en países que últimamente están muy inestables, con golpes de Estado, con regímenes militares, que hace que sea un poquitín complicado. Y sí, efectivamente, después de ese viaje en el que pude convivir con las tribus del Ártico, ahí con los nenes, en el norte de la Siberia rusa, bueno, pues tuve oportunidad también este año pasado de ir con otro gran viajero, con Ramiro, a conocer, bueno, pues unas de las tribus también más interesantes de África, en dos países que no son actualmente muy visitados, precisamente por esos conflictos. Uno es el Chad, donde tuvimos ocasión, bueno, pues de conocer también a esas tribus, a los Wodabe, ¿no? Los Bororo, que también, bueno, pues participan en ese festival tan impresionante que hay en el centro de África, que es el Gere World, siempre sí, a finales de septiembre, principios de octubre. Y también, bueno, pues conocer otro país, ya no pues es colonia francesa, sino pues de más lengua inglesa, que es Sudán del Sur, el último país que se creó en el mundo, y que, bueno, pues guarda también en su interior tribus tan fascinantes que yo creo que son de las pocas que todavía siguen viviendo como siglos atrás, pero de una forma muy pura, precisamente por la poca llegada de visitantes, de viajeros hasta ellos, ¿no? Uh-huh. Me mandaste... Sí, dale, Chema. No, creo que sería Ángel, pero bueno, voy yo. La convivencia que has comentado con los Wodabe, ¿que la vas a hacer ahora en septiembre o estuviste el año pasado? Yo tuve la oportunidad de estar con ellos hace ya unos cuantos años y me interesa mucho cómo ha evolucionado. Yo estuve en Níger, en la parte de Níger. Primero, ¿qué relación hay entre los Wodabe de Níger y Chad? Y cómo ha evolucionado en estos años esa fiesta. Bueno, pues mira, nosotros tuvimos ocasión, Chad es un país que actualmente, sobre todo cuando viajas por libre y conseguimos, bueno, pues el visado, yo de hecho fui a sacarlo a la embajada de Chad en París, en Francia. Entonces, bueno, pues siempre en el momento que intentas salir de la capital todo es bastante complicado, te tienes que apoyar en alguien de allí, y tuvimos ocasión, sí, de ir a un campamento nómada
bueno, pues viajando desde la capital hacia la zona este, y ellos estaban desplazándose, los Bodabe, pues a diferencia, por ejemplo, después si hablamos un poquitín de los Mundari en Sudán del Sur, que son más seminómadas, aquí ellos se van desplazando hacia el sur, llegando, bueno, pues al final de esa temporada de lluvias, casi a la frontera con la República Centroafricana, y al igual que hacen en Níger también, que se van desplazando hacia el sur para celebrar ese festival, ese Gerewol, pues ellos iban con sus pocas pertenencias y con esas, bueno, pues no vamos a decir ni tiendas ni cabañas, porque son prácticamente 4 maderas y un toldo con el que, bueno, pues se van desplazando y van durmiendo por las noches, y que está, bueno, suspendido pues de la humedad del suelo, sobre todo por tener que ir un poquitín pasando esa época de lluvias, y bueno, pues van pastoreando todo el ganado, y sobre todo la gente joven es la que se va preparando, la que va preparando esas pinturas, y se van, bueno, pues también maquillando la cara para, bueno, precisamente en ese festival que tú conoces bien, pues también buscar la atención de alguna chica con la que después pasen su vida. Entonces yo creo que son bastante parecidos, aunque no tuve ocasión de conocerlos en Níger. Sí que tenemos intención de ir este año, ahora en septiembre, y de hecho estuve también ahora en la embajada de Níger en París hace unos días para intentar sacar la vista hacia ese país. Eso te quería preguntar, Alberto. Hay muchas veces o algunas veces que casi lo más complicado de un viaje, no siendo viajes fáciles, como dices tú, Sudán del Sur, como dices Chad, como dices Níger, que a veces lo más complicado es conseguir los visados. España hay veces que no tiene embajadas de esos países, del Chad sí que tuvimos hace años, y a veces se complica por lo que dices tú, tener que mandar la documentación o irte a París, y luego el viaje, sin ser fácil, pues a veces son menos complicados que toda la tramitación previa. Pues así es, José Luis, sí, tú sabes bien también, y además cómo van cambiando, ¿no?, las cosas. De hecho, en todos estos países de ahora del centro de África tuve ocasión también de convivir, y de hecho fui en coche, fue uno de los programas que hicimos hace años también, desde Gijón hasta Benín, y estuve con unas 20 tribus, sobre todo de Malí, de Burkina Faso, y bueno, pues en aquellos años ya había una cierta violencia, había conflictos, empezaba a haber también, bueno, pues tribus tuareg al norte, también, bueno, pues militares, pero todo eso cómo va cambiando, ¿no? De poder ir casi sacando los visados sobre la marcha, entrando a los países con una cierta seguridad, a haber países ahora pues muy inseguros, sobre todo en esta franja del Sahel africano, y que hacen que bueno, que muchas veces incluso después de un golpe militar ellos mismos no tengan mucho interés en que entren viajeros al país, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues no ponen los trámites fáciles, tanto Níger como Chad, Sudán del Sur, o bien te apoyas en alguna persona que te ayude para, bueno, pues para tener un poquitín la posibilidad de mandar todos los papeles y hagas el visado a la entrada al país, o si no, como bueno, solemos hacer muchas veces, que bueno, pues ahora mismo con vuelos baratos casi tiene más cuenta cogerse un vuelo a París, pasarse allí unos días haciendo los trámites en la embajada, como bien decías, estos países que fueron excolonia francesa, pues la siguen teniendo allí en París, pero bueno, las relaciones no son demasiado buenas. De hecho, por ejemplo, Níger es un país que ahora mismo, pues como España no reconoce el nuevo gobierno, pues ellos tampoco ayudan mucho, ¿no?, a los españoles que quieren viajar allí, pero bueno, siempre se busca un poquitín esa llave y se intenta acceder, ¿no? Pero como decías también, quizás después moverte dentro, estar con la gente, la hospitalidad siempre es su mayor arma, hace que después allí casi sea más sencillo que la propia entrada al país, ¿no? Claro. O me mandaste unas fotos, unos vídeos de los mundares en Sudán del Sur, y la verdad es que eran impactantes. Eran, bueno, ahora vas a hacer tu referencia seguro, cómo ellos se duchaban con la orina de las vacas. Es decir, la vaca para ellos es un animal que por supuesto les da alimento, les da leche, les da sangre, con las mierdas, hablando mal y pronto, pues hacen esas boñas para luego poder utilizarlas y quemar. Pero me sorprendió pues eso, que con la propia orina, y según salía la orina, ellos mismos se lavaban la cara, la cabeza. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia con los Mundari de Sudán del Sur.
Sí, la verdad es que a los pocos viajeros que llegamos hasta allí, ¿no? Hasta estos campamentos mundaris o también dinkas, ¿no? Que también están bastante cerca. La verdad que nos, vamos a decir que nos sorprende tanto como nos satisface, ¿no? Porque en realidad, como el mundo va cambiando tanto, se va masificando incluso el turismo en muchos lugares que antes pues llegaba poca gente, parece que cuando llegas a un sitio en el que, bueno, pues llegan pocos viajeros y ves el día a día de estas tribus en su forma pues más primitiva y más real, pues la verdad es que te sorprende y también es algo que hace que, bueno, lo percibas como algo muy muy auténtico, ¿no? Y como bien dices, los Mundari, que en este caso, a diferencia de los Bodabe que hablábamos del Chad, pues son seminómadas, forman campamentos pues como unos 60, 70 kilómetros de la capital Yuba, en Sudán del Sur, y ahí, bueno, permanecen con los rebaños, cada vez desplazándolos por las mañanas, salen con el ganado hacia nuevos pastos y van, bueno, poco a poco buscando lugares que al principio son cercanos al campamento y después se tienen que ir alejando más, ¿no? Pero después ves también la vida que hay en el campamento. Una vez que sacan al ganado, cómo los niños pequeños van recogiendo todos los excrementos, toda la boñica, como decimos aquí también en Asturias, y van haciendo pequeños montones que a la tarde, una vez que hayan secado con ese sol tan fuerte, pues los vayan quemando, y cuando después ya a la tarde-noche va llegando nuevamente las vacas y los toros al campamento, muchos de los jóvenes lo que hacen es empezar con esa ceniza de la boñica, empezar a masajear los animales, consiguiendo dos cosas: por un lado que las vacas pues estén más contentas, más relajadas y que también pues den más leche, y por otro lado también prevenir un poco esos mosquitos y esa malaria, ¿no? Pero sí que llama muchísimo la atención, y yo me he criado siempre con ganado aquí en Asturias, como, bueno, pues aquí es normal que los terneros pequeñitos pues les den golpes a la ubre de la vaca para facilitar que baje la leche, y sin embargo ellos, bueno, pues aplican otro tratamiento que es los propios niños lo que hacen es soplar en la vagina de la vaca durante varias andanadas para favorecer que esa leche baje, y bueno, pues muchas veces la beben directamente como alimento para ellos, y otras veces, bueno, pues la ordeñan, la catan para también, bueno, pues tener para después en el poblado. Pero lo que sí llama mucho la atención, José Luis, es que hoy en un mundo tan mercantilista, tan capitalista, donde incluso en muchos sitios de África también se busca hacer, pues oye, pequeño negocio con todo, ellos no lo hacen, es decir, sencillamente hacen lo justo y necesario para ir viviendo día a día. Normalmente, bueno, pues ese ganado tampoco lo sacrifican, salvo, bueno, pues por alguna enfermedad o casos de necesidad, y incluso, bueno, pues la leche la van usando sencillamente para ellos ir viviendo día a día, ¿no? Toda la familia y todo el poblado. ¿Cómo se está viviendo en Sudán del Sur la llegada de refugiados de Sudán? Porque todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? De violencia, etcétera. ¿Cómo se vive eso en el país? Y también si nos puedes contar algo sobre el tema de la sequía y el cambio climático en toda esa zona. Bueno, pues mira, te puedo precisamente en ese viaje, ¿no?, de septiembre del año pasado, que combinamos los dos países, ¿no?, a través de la compañía Gitter, volando al Cairo y yendo primero a Yamena, volviendo al Cairo y después yendo a Sudán del Sur, vimos un poco la realidad desde dos frentes, ¿no? En el caso del gran conflicto hoy en día en Sudán, en el Gran Sudán, ¿no?, tenemos pues dos desplazamientos masivos, con un cooperante amigo nuestro que encontramos en Yamena, en la capital del Chad, y se iba hacia el norte. Ese desplazamiento se está produciendo hacia esa región de Darfur, ¿no? Esa región que también tuvo tanto conflicto, fue tan desfavorecida y tiene tanta hambruna, y donde muchos cooperantes, bueno, pues acceden desde esta parte del Chad hacia esa zona de Darfur, ¿no? Y como bien dices, también lo que en su día, bueno, pues fue esa escisión, ¿no?, de la parte sur de ese Gran Sudán, que, bueno, pues consiguió tener esa autodeterminación y poder, bueno, pues convertirse en un nuevo país. Si no recuerdo mal, fue en el año 2011, por eso es el país más joven de África y también de todo el mundo. Hizo que, bueno, pues que en esta zona realmente hubiese mucho conflicto entre los dos países. Pero es curioso que precisamente hoy esa parte del sur es la que está recogiendo a mucha gente
que viene del norte huyendo de esa guerra, y también porque quizá, aparte de la cuenca del Nilo, que es la más fértil, que pasa por la capital Jartum y en este Sudán del Sur también por Yuba, pues hace que también en esta zona sur haya mucho más cultivo, haya mucho más pasto, es decir, haya mucha más vida y menos hambruna que pueda haber pues ahora mismo en el norte del país, ¿no? En el gran Sudán, ¿no? Nosotros tuvimos ocasión también de navegar en un cayuco por el río, por el Nilo Blanco, en un trayecto pues desde una ciudad que está más al norte de la capital, que se llama Bor, y precisamente pues cogiendo uno de esos grandes cayucos que se van llenando pues de personas, de sacos de harina, de alimentos, casi hasta que llega el agua por la borda, y la verdad que te da un poco de miedo hasta que ya, bueno, pues sueltan amarras y empiezas a navegar, pues llegamos precisamente hasta los campamentos dinkas, que son otra de las poblaciones que también sorprende mucho, sobre todo en este caso por la altura, ¿no? Son individuos tanto masculinos como femeninos que llegan perfectamente a los 2 metros en su gran mayoría, y algunos casos 2,5, 2,10, y que te sorprenden mucho, ¿no? En realidad la parte de refugiados no vimos tanto, pero sí que tuvimos ocasión de hablar con algunas personas que precisamente, bueno, pues venían de esa parte del norte, de ese gran Sudán, y que, bueno, pues que te decían que la situación ahora mismo en ese país es muy difícil, sobre todo, bueno, pues por que los militares, bueno, pues todavía están intentando un grupo luchar contra el otro para el control del país, ¿no? Eso actualmente, tanto en Sudán del Sur como en Chad, pues sí que ya hay un ejército que domina el país completamente, y, bueno, pues eso hace que sea más pacífico y que haya menos peligro, ¿no? Pero, Alberto, nos decías antes que bueno, uno de tus proyectos es esa fiesta al Grewol de Níger, pero bueno, estoy seguro que durante el 2000, lo que queda del 25 y por supuesto en el 26 tendrás muchos más proyectos, así que ponnos los dientes largos y cuenta hasta donde puedas contar, claro. Bueno, no, la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho repetir países que considero muy interesantes, ¿no? Parece que a lo mejor, bueno, puedan ser quizá de los que antes se miraba menos, pero que a los viajeros nos gustan mucho, y es mirar mucho hacia Oriente, ¿no? Quizá miramos en exceso siempre hacia, bueno, pues hacia Norteamérica, ¿no? Quizá un poco este gobierno ahora, este gobierno americano de la era Trump, pues hace que ya se vea con menos interés, pero así todo creo que la gente todavía no echa mucho los ojos hacia Oriente, donde creo que está, por un lado, mucha historia milenaria, y también, bueno, pues mucho por descubrir y mucho por aprender, ¿no? He tenido oportunidad hace poco de entrar en Corea del Norte, fue una cosa también bastante curiosa, porque es un país que todavía continúa cerrado al turismo desde que empezó el COVID, desde el año 2020, sí. No ha abierto oficialmente. Siguen cerrados por pandemia, efectivamente. Eso es, sí. Entonces, bueno, pues tuve oportunidad de entrar porque, bueno, se disputaba la maratón en abril. Yo antes corría maratones por ahí en Nueva York, Berlín, en Roma, en varios lugares, y aunque ahora no estoy ya muy puesto en la carrera, pues me apunté a la carrera de 10 kilómetros, y con un visado de la Federación de Atletismo, bueno, pues como muchos otros viajeros pude entrar a Pyongyang y ver un poco ese país, ¿no? Sí. Pero a lo que voy, sobre todo estuve, porque la única forma de entrar es desde Pekín, desde la capital china, también viajando por China, que vosotros también conocéis y que siempre te sorprende, pero bueno, ya hacía 25 años que no iba, que había estado en Hong Kong, pero no en Pekín y en muchos otros puntos del país que tuve oportunidad de estar, y me sorprendió gratamente, ¿no? Porque mientras aquí parece una pelea constante, tanto política como militar, como de potencias, ellos van poco a poco ahí a la chita callando, y se han convertido en un país impresionante, diría que sí, ya la primera potencia del mundo en cuanto a infraestructuras, a puentes, a sistemas de comunicación, trenes que ya van a 800 por hora y que levitan, que superaron casi a los japoneses, y son países que me gustan mucho, ¿no? Por otro lado, Rusia, que tengo ganas de volver, ya desde que empezó la guerra estuve 3 o 4 veces, y siempre aprovecho para irme pues más lejos de esa frontera ucraniana, que tristemente la verdad es que todavía parece que la guerra no va a acabar, pero sí que el país más grande del mundo
como es obvio, es muy, muy interesante y nunca vas a acabar de conocerlo. Así que es otra de las cosas que sí me gustaría volver a finales de este año o el año que viene, ¿no? Ujú. Y por otro lado, y ya por acabar, José Luis, pues me quedan ya nada, los países por conocer del resto del mundo, pues están aquí en esta África, y como te decía, la intención este año es ir a Níger y a la República Centroafricana, ahí a Bangui, y después, bueno, pues otros países que sí tengo interés en conocer, porque todavía no he estado, pues son Guinea Ecuatorial o Nigeria, por ejemplo, ¿no? Vale, dos piezas duras de roer, como se suele decir. Sí, claro, dale. Mira, le quería preguntar a Alberto, has viajado por el mundo entero, has conocido todo tipo de gente, ¿no? De civilizaciones, de culturas, y me gustaría preguntarte ¿qué nos diferencia? O sea, ¿dónde encuentras al ser humano, digamos, más rico, más auténtico? Es decir, ¿la sociedad de consumo nos ha estropeado, para entender mejor la pregunta? Sí, sé un poquitín por dónde vas y además me gusta la pregunta, ¿no? Al principio del programa os comentaba, ¿no? Como a muchos y quizá a muchos de vosotros, que para mí el continente más querido, el más duro, el que tienes que tragar un poco esa tierra, ¿no? Cuando te vas moviendo por el camino es África, y realmente pues lo encuentro todavía, sobre todo en el medio rural, muy antiguo, en las ciudades ya no tanto, pero también por otro lado os comentaba que para mí, y creo que para mucha gente, la verdadera riqueza de la civilización humana y pues quizá ese pensamiento más rico y también quizá más inteligente está en Oriente. Considero a la gente de Oriente, no tiene por qué ser China o Vietnam o Japón, sino que, pues sobre todo esa parte oriental tienen el concepto de la vida muchísimo más, pues más ubicado que nosotros. Me refiero, nosotros quizá tenemos al dinero todavía como algo por lo que luchar ya desde que uno es joven, y parece que, pues ese sistema capitalista nos ha hecho ir, ansiando cosas que al final te vas dando cuenta que no son tan necesarias, y las verdaderamente importantes, ¿no? Que es la de dedicarse 5 o 10 minutos al día a pensar en la vida, en estado puro, ¿no? Al vivir, pues eso lo hacen más en Oriente, y esa riqueza cuando viajas por ahí, la verdad es que la ves mucho más que a lo mejor, pues eso, en Norteamérica o en nuestra Europa, que yo creo que, por decir una forma, una clase, ¿no? Casi morimos del glamour, ¿no? Quizá avanzamos tanto que parece que caemos por el otro lado de la montaña una vez que la coronamos, ¿no? En Oriente yo creo que la gente, tiene una cultura de la vida muchísimo más enfocada en ser feliz, y aquí muchas veces parece que la felicidad siempre la da una gran parte del dinero, cuando realmente no es así, ¿no? Pues con ese titular nos quedamos, Alberto, con esa cultura de la vida. Te agradecemos que hayas tenido, como siempre, un ratito para charlar con Ser Aventureros. Seguro que cuando te llamamos la próxima vez, si no estás por ahí escondido, en el buen sentido, en alguno de tus periplos, pues atenderás a la llamada de Ser Aventureros, y como siempre nos cuentas cosas interesantes, cosas que seguro a nuestros oyentes le han encantado, y quizás les han abierto puertas para plantearse destinos que, como tú decías al principio, a lo mejor no son de los más vistos o de los más vendidos en las agencias de viaje. Así que un placer, Alberto, y te deseamos lo mejor, por supuesto, en todos tus próximos viajes. Un fuerte abrazo. Bueno, nada, muchísimas gracias. Una maravilla estar con vosotros también, José Luis y compañía. Y nada, venga, hasta la próxima. Hasta luego. Chao. El humor está en la SER. A ver la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital, y le apuntaron en un papel tan solo 1 o 2 galletas, y el abuelo entendió 102 galletas. ¡Oh, no! Y llegó llorando el hombre, dijo solo he llegado hasta las 60 y tantos, no podía. Oh. Cadena SER, la radio con mejor humor. ¿Pero es que me has olvidado? Pues yo. Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera, cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato, 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo. Bueno, como diría nuestro querido director José Antonio Ponsetti, Chema, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy no sé si es la sección normal, la subsección de la subsección de la subsección de la sección, o estrenamos alguna... Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Subsección que ya en su momento fue pseudo-sección, sección en la que iniciamos y estuvimos hablando de los viajes de autor. Mira. Acuérdate de que estuvimos hablando de un viaje que yo iba a organizar a Guatemala y tal y cual, pero hoy quiero hablar del concepto de los viajes de autor en general. Es decir, ¿qué son? ¿Por qué se han puesto tan de moda? ¿Y qué opináis vosotros al respecto de esta moda o esta tendencia, ¿no? ¿Qué son los viajes de autor? Pues los viajes de autor son viajes en los que alguien, un experto en algo, lo que sea, en viajes o en una materia, en un tema o lo que sea, diseña un viaje y lo acompaña. Va como si fuera de guía acompañante, llevando a ese viaje. Hay viajes de autor en los cuales el autor simplemente van a un país y él lo acompaña, pero no es un viaje temático, es decir, no hay detrás de ello un tema en concreto, más allá de los temas a los que les guste a ese autor o a esa persona que organiza o que acompaña el viaje. Y por otro lado, hay viajes de autor que podríamos llamar temáticos, en los cuales el experto es un experto en una materia en concreto, puede ser en arte, puede ser en naturaleza, puede ser en mi caso como el cine, ¿no? Y organizas un viaje en el que el tema es lo que está de fondo y lo que da sentido a ese viaje. Además, en el nuestro de Guatemala, lo que hacemos, además del cine y los rodajes y los lugares donde se ha rodado, pues ponemos en contacto a los viajeros con los protagonistas de las películas, ¿no? Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué se han puesto de moda? ¿Por qué se ha convertido en una tendencia en este momento y casi todo el mundo o muchas agencias están buscando o lo venden a veces con un señuelo que en algunos casos es equivocado, porque en realidad no están vendiendo un viaje de autor? Pero ¿por qué se ha puesto de moda? Se ha puesto de moda porque, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, el viaje, el turismo cada vez se ha convertido en algo más masificado y donde las experiencias se repiten, donde vas a lugares por los que ya han pasado miles, cientos de miles, millones de personas haciendo exactamente lo mismo. Y lo que se está buscando ahora son las experiencias singulares. Se está buscando el ir a un lugar, pero conocerlo de una manera, desde la mirada, desde el punto de vista de alguien que conoce bien el lugar, que conoce bien el destino y que te lo va a contar desde su punto de vista. En España, pues viajes de autor hacen Paco Nadal, Álvaro Planchuelo, tú, José Luis Angulo, haces viajes de autor, y hay algunos casos, por ejemplo, hay algunos muy chulos que yo conozco. Por ejemplo, se puede visitar el Nueva York de Lorca con Antonio Vallejo, o puedes conocer la Inglaterra de Jane Austen con Espido Freire, con la escritora. Y entonces esos son los viajes de autor y por qué se están convirtiendo en tendencia. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo veo por alusiones, y luego que también Ángel nos dé su punto de vista, por alusiones. Bueno, a mí quizás esa moda o esos calificativos o adjetivos que se están usando ahora de viajes de autor no me han gustado, a pesar de que, como tú decías, pues bueno, yo puedo ser uno de los que hago ese tipo de viajes, pero no me gusta que se llame viajes de autor, porque viajes de autor ha habido toda la vida. Es decir, si tú pones unos papeles en blanco encima de una mesa de una agencia de viajes, pues seguramente al día siguiente vas y los papeles siguen en blanco. Es decir, no hay magia en esto de crear viajes. Hay mucho curro detrás, hay muchas formas de diseñar viajes y, por lo tanto, como tú dices, sí que hoy en día hay algunos viajes de autor que realmente sí admiten ese calificativo tan interesante, pero también se está metiendo mucho autor en un saquito que no le corresponde. Por lo tanto, creo que hay
pocos viajes reales de autor, hay pocos viajes que justifiquen que haya una persona que sí que sea especialista pues de religiones. Si es un viaje, pues yo que sé, pues al Tíbet, si es un viaje, como decía Despido Freire, una autora que pues nos va a ver, digamos, desmenuzar a ese autor o esa autora y esos libros que escribió in situ, en esos paisajes, o incluso pues el lugar donde nació, donde murió, donde está enterrados, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay otras personas que pues simplemente están copiando, fusilando viajes de otras agencias de viaje y convirtiéndolos en viajes de autor. Yo creo que para ponerse ese calificativo tienes que ser un especialista. A lo mejor quizás no tanto en el conocimiento de eso, pero bueno, a lo mejor en el haber ideado el viaje, el conocer ese territorio y a lo mejor luego, ¿por qué no?, apoyarse, por supuesto, en los guías locales, que es lo que realmente hago yo. O sea, yo pues diseño, porque llevo toda mi vida, me conocéis ya de sobra antes de ser aventureros, pues llevo toda mi vida viajando, por lo tanto conozco muchos territorios, pero siempre me apoyo, por supuesto, en guías locales que van a saber muchísimo más de ese territorio y yo puedo... Mira, si te parece, la semana que viene, quiero que me cuentes alguno en concreto, digo, para que los oyentes estén preparados. La semana que viene tú nos vas a contar alguno de esos viajes de autor que tienes previsto para los próximos meses. ¿Te parece? Me parece perfecto. Así que vamos a lanzarle ahí el guante a Ángel, a ver, porque él, digamos que es neutral en este tema, seguramente. Sí, porque yo no soy experto para nada en esto de los viajes de autor. Yo mis viajes de autor me los organizaba yo, digamos que los autores los encontraba sobre el terreno, ¿no? Era la gente local normalmente. Claro. Y estoy de acuerdo contigo con José Luis, sobre todo porque es el director de entrada y porque creo que depende. Hay viajes de autor que sí, que es un poco con lo que contaba Chema. Encuentras gente que conoce el lugar, que conoce las historias, que los personajes, etcétera. Pero luego hay otros viajes de autor que, no sé si a mí no me gusta eso de viajes de autor, o que se organizan viajes, digamos. Pues hemos tenido ejemplos con periodistas que han organizado viajes a zonas donde hubo conflictos. Uh-huh. Es decir, para explicar, aquí pasó esto y yo viví esto aquí y murió no sé cuántos y hubo no sé cuántos prisioneros o fusilados o lo que tú quieras. No sé, yo creo que... Pero mira, por ejemplo, Ángel, tú eres fotógrafo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y has viajado por el mundo haciendo fotografías. ¿Tú crees que no habría gente que estaría interesada en compartir un viaje contigo de 2 semanas, por ejemplo, por Bolivia, que lo conocen muy bien, haciendo fotos, enseñándoles a hacer fotos, desde la perspectiva y del punto de vista de la fotografía contigo como acompañante? ¿Eso sería un viaje? Seguro que sí, seguramente que sí. Y conmigo o con muchos otros fotógrafos que son tan capaces como yo de hacer eso, o de cámaras o de documentalistas. Eso es el viaje de autor. Y ese viaje en concreto a Bolivia, haciendo fotografías y enseñando a la gente a hacer fotografías, solo lo puede hacer Angelina. Otros pueden hacer otro distinto, otros pueden hacer otro a Bolivia, pero ese en concreto, ese punto de vista, esa mirada, es solo de Ángel Colina. Ese es el verdadero viaje de autor. Claro, ese es el verdadero viaje. Y luego hay gente, es verdad que hay gente, cada vez hay más gente que está interesada en este tipo de cosas, más clientes para ese tipo de viajes, es verdad, porque hay gente que igual ya ha viajado, por como dices tú, has puesto de ejemplo Bolivia, pero puede querer volver a Bolivia con esa otra faceta, ¿no? Decir, oye, pues mira, voy a volver a Bolivia con, en este caso has dicho Ángel Colina, pues con Ángel Colina y voy a hacerlo desde un punto de vista fotográfico y visto por él, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, claro que sí. Yo creo que ese es el quid de la cuestión, lo que ha dicho ahora Chema, es decir, yo viajaría con Ángel Colina porque para mí Ángel Colina es el fotógrafo. Por lo tanto, yo lo que quiero viajar con Ángel es para... bueno, que me dé pues detalles, puntualizaciones, trucos de fotografía. Pero hoy en día, como viajes de autor, pues yo dudo mucho que una persona que, por decir algo, en el mes de agosto haga un viaje a las Islas Feroe, en el mes de septiembre haga otro pues a Nueva York, en el mes de octubre haga otro al Himalaya y en el mes de noviembre pues haga uno a Indonesia. Bueno, ¿dónde está la autoridad de ese autor? Es
Es decir, en el caso concreto de Ángel, que no lo ha hecho, ojalá lo haga en algún momento, la fotografía. En el caso de Chema, pues eso, viaje de cine. Porque hay ese nexo. A lo mejor tú, Chema, pues después de Guatemala, yo qué sé, pues haces una Guinea Papúa, pero también con el tema del cine. Entonces sí que hay pero hoy en día hay gente que está haciendo viajes de autor que simplemente lo que vende es su nombre. Y yo sí, que va acompañando. Y la gente pero claro, esa es la diferencia. Si vas acompañando o vas de guía o vas de no sé qué, ya no eres viaje, bajo mi punto de vista. En esto soy muy crítico. No, pero fíjate que yo... ¿Te puedo preguntar una cosa, José Luis, a ti? Sí, claro. Sí. Tú viajas con mucha gente, sí, pero tú eres el que organizas el viaje, eres guía, pero también supongo que durante tus viajes, yo no he tenido oportunidad de hacer un viaje de ese tipo contigo, pero supongo que también les explicas, tú conoces los países donde viajas la mayoría de las veces, has estado y conoces, y supongo que a tus clientes pues les contarás cosas que ellos desconocen y que lo agradecerán mucho, por supuesto. No, pero fíjate que yo creo que en tu caso, por ejemplo, y en otros, como el caso de Paco Nadal, es decir, que el hecho solo de ir contigo, aunque sea aunque no haya un tema de experto de algo en concreto, y además tú lo sabes, lo sabemos, es decir, tú pones un viaje y a las 2 días el viaje está absolutamente lleno y la gente va porque quiere ir contigo. Claro, entonces, para mí eso sigue siendo un viaje de autor. No tiene por qué haber un tema de fondo. Ahora, o sea que aquí el conflicto es el título del viaje. Efectivamente. Así que yo creo que ahí vamos a dejar ese conflicto que dice Ángel para que la gente... incluso pues que nos cuenten, que nos manden WhatsApp, que nos manden mail, no sé qué. Oye, pues a mí me gusta ese viaje de autor, yo no estoy de acuerdo con los viajes de autor, yo he estado en un viaje que... ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos a ese tipo de viajes? Venga. Bueno, pues venga, ¿cómo le llamáis vosotros oyentes a ese tipo de viaje? Y bueno, si habéis tenido alguna experiencia o una mala experiencia. Yo que sé, me he apuntado a un viaje, pensaba que era un autor y al final es un viaje normal y corriente. Así que bueno, yo creo que el debate está ahí, lo ha lanzado Chema y bueno, yo creo que es un debate porque sí, cada día hay más viajes de autor en todas las agencias de viajes. Así que va a necesitar mucha gente, Chema, en este equipo esta vez. Exactamente, su equipo va a crecer. Así que y además, sabiendo que ya estamos subvencionados por la taberna esa de los 3 carriles, pues fíjate, vamos a estar mucho más contentos. Venta los 3 carriles, las mejores molletes y las mejores rebanadas del sur de Andalucía. Exactamente. Minuto de música, bueno, ni minutos, segundos de música y vamos con otro temazo que ya adelantamos que vais a disfrutarlo un montón. Ser Historia con Nacho Ares. Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV. Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus 13, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera 2 papas, incluso hubiera 3 papas también. Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Es usted abogado, ¿verdad? Ajá. Me han dicho que es un gran abogado. ¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes. Bueno, David me ha hecho una pequeña trampa con esta música que, bueno, es de esos clasicazos que todos sabemos de qué. Yo iba a decir, bueno, vamos a hablar, nuestro próximo invitado es José Luis Ordóñez, y muchos de vosotros os preguntaréis quién es José Luis Ordóñez, él nos lo va a decir, pero ya, bueno, vamos a desvelar el misterio. Es el autor de un preciosísimo libro, El universo de Indiana Jones, y ahí ya creo que sí que todos con esta música. Hay películas que por supuesto esa banda sonora, pues la de La Misión y otras muchas, no vamos a enrollarnos aquí con ese tema, pero que ya la propia banda musical, la música de esa película nos lleva a esos escenarios, a esas aventuras.
Y Indiana Jones, bueno, lleva muchísimos años, ahora José Luis nos lo va a explicar, esas películas, cuando ya creíamos que había acabado la serie, todavía nos han regalado la última película con Harrison Ford ya un poquito entrado en años. Ya. Así que, bueno, como decíamos, un magnífico libro, El universo de Indiana Jones, Notorious es la editorial, y con nosotros José Luis Ordóñez. Buenos días. Buenas, os escucho, sí. Bueno, que bueno, hemos hecho ahí una pequeña trampa, ya casi, por supuesto nos vas a contar un montón de cosas, pero bueno, oyendo estas melodías ya nos ponemos casi en movimiento. Sí, es que escuchar la banda sonora de John Williams es que ya a uno le dan ganas de vivir la aventura, ¿no? Bueno, lo que decía, son 40 años prácticamente de aventuras con Indiana Jones, 5 películas, y eso es lo que he tratado de que contuviera el libro, ¿no? El universo de Indiana Jones. Sí. El libro es precioso, yo lo he conseguido en la Feria del Libro, en la última, en mayo en Madrid, y como tú dices, pues nos hablas de esas 5 películas de Indiana Jones, nos hablas de los escenarios naturales y los no naturales, nos hablas de los personajes principales y no principales, por supuesto, y sobre todo de ese pedazo director como fue George Lucas, que se inventó este personaje, y por supuesto de Harrison Ford, que es que hay una generación que hemos crecido con él. Totalmente, sí, eso lo comenta en el libro. Hay una serie de figuras, como los que has nombrado, George Lucas, Harrison Ford o Steven Spielberg, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es eso? Hemos crecido con ellos. O John Williams, por ejemplo, la música de John Williams, no solo de Indiana Jones, sino de muchas películas, ¿no? De Superman, o de E.T., o de Parque Jurásico, ¿no? Entonces nosotros hemos crecido a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, pues con toda esta gente, ¿no? Nosotros seríamos otros igual, si no fuera por ellos, ¿no? Entonces, claro, lo que he intentado un poquito es que el libro, además de hablar de cine, hablar de curiosidades, de anécdotas, pues también tenga su parte de emoción y su parte personal, ¿no? Porque yo creo que son figuras imprescindibles en el cine, pero también imprescindibles en nuestras vidas. Ángel, Chema. José Luis. Dale, Ángel. Perdón. Yo quería preguntarle a José Luis si tú crees que de estas películas y de esta historia de Indiana Jones han salido muchos arqueólogos, aventureros, viajeros, quiero decir, que despertó en mucha gente el instinto del viaje, de la aventura. Hombre, yo creo que sí, sobre todo la primera película, cuando salió En busca del arca perdida. Hombre, yo te comento, en mi caso personal, yo era un niño, pero yo después de ver En busca del arca perdida quería ser arqueólogo. Digo, ostras, esta vida, primero das clase, después tienes aventuras. Y encima te pagan, te pagan, ¿no? Pero claro, después uno va creciendo y dice, bueno, es que esto es una película, esto realmente hay un director, hay un guionista, hay un actor, ¿no? Pero sí es cierto que ha abierto un mundo, yo creo que para gente a lo mejor joven que no conocía lo que era la arqueología, realmente yo creo que se descubre que es un mundo muy atractivo, ¿no? Que realmente es apasionante, que tiene misterio, tiene aventura, ¿no? Hombre, no puede ser como Indiana Jones, porque esto es el cine, ¿no? Es la magia del cine, pero yo creo que sí, seguro que esto a gente pues le ha abierto un poquito lo que era la vocación, ¿no? Seguro. Chema, dale. Sí, los rodajes de las películas de Indiana Jones en sí mismos están plagados de historias y de anécdotas y de las propias aventuras dentro del rodaje. Cuéntanos alguna o algunas que a ti te parezcan relevantes. Bueno, es cierto, sí. Yo creo que las películas de Indiana Jones también es una forma de hacer cine que cada vez se hace menos, que es una forma de hacer cine que recorre los continentes. Ahora todo se graba con pantalla azul, con pantalla verde y estas historias digitales, pero las de Indiana Jones, estos señores viajaban a Europa, viajaban a Asia, viajaban a África. Hombre, y si tenemos que hablar pues de anécdotas o de curiosidades, yo me iría a Indiana Jones y la última cruzada. ¿Por qué? Pues porque se rodó en España. El rodaje de esa película, que es la de Sean Connery, ¿no? Exacto. Que es el padre de Indiana Jones. Oye, el rodaje de esa película empezó en Almería. Rodaron en tabernas, rodaron en otros sitios y después fueron a Guadix, en la provincia de Granada, ¿no? Hombre, yo creo que recordar que un pedacito de Indiana Jones nos pertenece, entre comillas, porque se rodó en España, sí. Cuando todos pensábamos que con la cuarta película, pues no digo que habíamos tenido suficiente, porque la verdad es que las hemos disfrutado todas, pero bueno, que se acababa la saga, pues muchísimos años o bastantes años después, el bueno de Harrison Ford rejuvenece
y nos lanzan la última película, que además se ha puesto hace poquito en televisión española, que es la de Indiana Jones y el Dial del Destino. ¿Tú pensabas que iba a haber una quinta película? Hombre, yo quería y deseaba que hubiese una quinta película. Claro, pero claro, es lo que tú comentas, ¿no? Es que todos tenían ya una edad, porque Harrison Ford se acercaba a los 80, John Williams a los 90. Después Lucasfilm lo había comprado la Walt Disney, la empresa Disney, ¿no? Entonces hay muchas interrogantes, pero yo desde luego tenía la esperanza de que Spielberg volviera también a dirigirla. Que al final no volvió, pero por lo menos se ha mantenido en lo que es la producción. Y yo creo que Indiana Jones y el Dial del Destino ha sido un regalo para todos. O sea, yo creo que ha sido una forma maravillosa de cerrar un personaje a lo grande, ¿no? Y yo creo que es algo único, porque recordemos, es una película protagonizada por un señor de 80 años. O sea, esto yo creo que es algo único en la historia del cine. Un actor, Harrison Ford, con 80 años, en una superproducción, en una película de este nivel, ¿no? Que como digo, pues viajó al Reino Unido, viajó a Marruecos, viajó a diferentes sitios. A mí me ha parecido un cierre maravilloso. Yo querría más, pero eso parece complicado. Y además decías la última cruzada que se rodó en España y esta última, la del Dial del Destino, con Antonio Banderas. Así que bueno, pues tampoco es mala forma de acabar el ciclo español de Indiana Jones. Eso es. Bueno, hay que recordar que la última cruzada realmente era el final original, porque Spielberg quería hacer una trilogía y realmente por eso el último plano maravilloso de los 4 cabalgando, Indiana Jones, el padre que interpreta a Sean Connery y los 2 amigos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, después la tentación de volver a un personaje tan atractivo como este arqueólogo, pues claro, nos trajo La calavera de cristal y nos trajo pues hace un par de años el Dial del Destino. Claro. Oye, ¿Hay alguna de... Dale, Chema, luego Ángel y vamos cortando que lamentablemente el tiempo se nos acaba. Así que ¿Hay Chema... alguna de las 5 películas con la que no te identifiques o la que pienses que aquí se le fue un poquito la olla? Pues mira, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque la gente suele renegar mucho de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Entonces, a mí me suelen preguntar, después de haber sacado el libro, por el reino de la calavera de cristal. Y la verdad es que podríamos hablar mucho, pero yo creo que es una magnífica película de aventura, sobre todo la primera mitad. Yo creo que la primera mitad es pura aventura, donde Spielberg pues nos demuestra lo gran director que es, ¿no? Yo creo que todas tienen su atractivo, y hay algo que tiene mucho mérito, y es que son diferentes, no son una mera fotocopia de En busca del arca perdida, porque el Templo Maldito es una locura, por ejemplo, Indiana Jones el Templo Maldito es una locura maravillosa, muy bestia para la época y para el público infantil y juvenil, que era el que iba a ver esas películas. Después nos trajo La última cruzada con Sean Connery, que es James Bond. O sea, James Bond se convierte de repente en el padre de Indiana Jones. Y de repente la última película nos trae ya un señor jubilado, pues en un mundo que parece que no es el suyo, pero oye, le espera un último gran viaje, que es un viaje en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que todas tienen algo muy atractivo, y ya digo, es una forma de hacer cine que yo creo que se acaba, que hay pocas producciones que hacen esto, que es salir a viajar, a rodar y estar pues 5 o 6 meses rodando, ¿no? Claro. Y eso es un lujo. Ángel, un minuto para una pregunta y una respuesta. En el universo de Indiana Jones, ¿qué destacarías más tú del personaje de Indiana? ¿Qué es lo que más destacarías tú de Indiana Jones? Pues sé que es una pregunta un poco difícil. ¿Qué destacaría del personaje de Indiana Jones? Yo creo que es un personaje que no se rinde. Y eso nos podemos identificar a todos, ¿no? Es un personaje que en los diferentes obstáculos que tienen todas las aventuras, es un señor que no se rinde, ¿no? Que sabe lo que tiene que hacer, que tiene pues unos principios y trata por todos los medios de conseguirlos. Es un héroe que se ensucia, que sangra, que suda, que es humano, y eso realmente es lo que lo hace atractivo al espectador y lo que ha hecho que dure pues por ahora estos 40 años desde En busca de la arca perdida. Sí. Pues yo creo que siempre que veamos un sombrero fedora, una chaqueta de cuero, un látigo y esa música, sabemos de quién estamos hablando, del bueno de Indiana Jones. Y por supuesto, para los que quieran conocer muchas más anécdotas, fotos, carteles originales de la película, 1001 anécdotas, pues para eso tenemos el libro de José Luis Ordóñez, El universo de Indiana Jones. Y por supuesto, ahora que estamos en verano, que apetece quedarse un poquito más tarde a ver películas, pues ver esas 5
Ojalá llegue la sexta, pero si no, pues esas 5 películas. Así que muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un placer escucharte y bueno, nos vamos queriendo todavía un poquito más al bueno de Indiana Jones. Muy bien, un placer, un placer. Pues nada, ya sí que nos despedimos. Chema, Ángel, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos oímos a la semana que viene. Y a vosotros oyentes, espero que hayáis disfrutado este programa Ser Aventureros, primera semana de agosto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.